Buenas tardes, mi nombre es José Diego y a partir de ese momento vamos a hablar un poco sobre lo que corresponde a la actividad de Mariana, que en sí era determinar pues si generaba IVA en sus diferentes movimientos o de lo contrario no. Entonces yo inicié analizando el caso de Mariana, donde se registra inicialmente en Cámara de Comercio, compra una franquicia. Dentro de los movimientos que hace, ella compra una franquicia para poder realizar actividades en determinado tiempo. Entonces, dentro de ese análisis, yo me puse como observar, bueno, ella está comprando una franquicia, entonces en el momento de ya comprar una franquicia, está generando un IVA, o sea, el IVA de la compra. Entonces, por ese lado me fui tirando. Entonces, como es una compra, en ese caso de todo lo que se leyó dentro del estatuto tributario y dentro de la DIAN, generaría un IVA descontable, algo que yo no, la verdad, yo no sabía que existía esto, porque uno está acostumbrado a trabajar por lo que era el IVA excluido, el exento y el normal que se aplica, pues, el IVA del 19%. Pero en ese caso me generó mucha como intriga el conocer pues qué era eso dentro del estatuto tributario y toda la información que puede analizar dentro del internet y la página de la DIAN. Entonces puede identificar que si ella va dentro de las actividades que se registró en Cámara de Comercio y dentro del RUT se encuentra esa actividad económica o la actividad económica que ella esté realizando, ella en un periodo de tiempo puede descontar ese IVA. Hay que también tener en cuenta que si todas las actividades que ella realiza generan el IVA del 19%, lo podemos descontar. Pero si la mitad de los ingresos que ella tiene no genera ni la otra mitad, sí, entonces haría por otra parte que se llamaría la parte proporcional, que es algo que también como me puso como inquieto, pero lo analicé, lo leí y lo busqué y aprendí pues cómo era la parte profesional, cómo se manejaba y todo eso. Y algo muy interesante, falta mucho más que aprender sobre esa parte, pero en el proceso vamos. Una de las cosas que también me llenó mucho de intriga fue en la parte de la venta del inmueble. Ella como comerciante vende un inmueble y dentro de los artículos que se leyó en el estatuto tributario dice que los inmuebles no producen IVA, no son responsables de IVA, no son responsables de IVA, pero sí genera una ganancia ocasional que normalmente es el valor de venta menos el costo fiscal, que resultaría una ganancia ocasional. Algo que había escuchado pues mencionar dentro del internet o unas clases que he tenido dentro de la universidad, pero algo muy interesante también que me pareció pues y aprendí porque dentro de todo lo que había que no conocía y tenía que averiguarlo, pues me fui al estatuto tributario y buscaba la palabra que no conocía o buscaba explicación por internet y entonces se desglosaba el significado, pero algo muy enriquecedor en sí. Entonces, por aparte, vemos yo dos temas que no conocía. Me amplió un poco más el tema del IVA y cómo se aplica dentro cuando es totalmente el 19% se puede descontar o en la parte proporcional. Otra parte que se me olvidó mencionar es que también hay una parte sobre la gente, los comerciantes que producen bienes que son del 20 del 20 o el 35%, si no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, pero que en esa parte los comerciantes pueden deducir el 100% de su IVA. Algo muy interesante que también que no sabía, o sea, yo tenía en cuenta pues que el IVA se podía descontar en las actividades como la producción de huevos y todo eso, que se podía pedir como la devolución y todo eso. Bueno, por esa parte fue muy interesante en el momento de hacer la actividad, me enriquecí, el conocimiento fue muy amplio, entonces por esa parte feliz porque yo quería llegar a estos temas porque ya en el trabajo donde actualmente realizo actividades, que es un emprendimiento de mi tío, entonces más adelante tendré que practicar estos temas, aunque no somos responsables de IVA, también hay que tener como el conocimiento ahí. Y una de las y como tercero, algo que también aprendí fue que
eh, que leyendo el estatuto tributario, en el artículo 426, el párrafo 30 si no estoy mal, dice pues cuáles son los responsables, cuáles son las actividades que son graves de IVA. Entonces ella en el proceso de la actividad que se puede desarrollar, ella compra, pues ofrece como sus servicios de conocimientos financieros a una compañía. Entonces, en ese caso, ella como está ofreciendo un servicio, sea digital o un servicio contable, la norma dice que se le aplica pues el 19% como la mayoría de servicios contables o financieros. Hasta ahí pues era una parte que ya teníamos como, era una parte que tenía yo muy, pues no clara, pero sí tenía como el conocimiento. Y entonces esa parte la amplié un poco más leyendo los artículos y leyendo aparte de la DIAN, como había mencionado anteriormente. En general, ya he mencionado pues todo lo que había aprendido o cómo desarrollar la actividad. En general, esa parte la esperaba, como había mencionado anteriormente, y fue muy enriquecedora porque eh, es una parte que a la mayoría de gente le da miedo tratar. Entonces, por decirlo así, por haber escuchado pues gente que dice, "Ay, no, que eso que tan duro, que no, que eso de ta, ta, ta", entonces es algo que me llena pues de conocimiento. Entonces eso sería como el proceso que se desarrolló la actividad y muchísimas gracias.